Les doy la más cordial bienvenida a una actividad más de esta séptima Feria del Libro de Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM, ahora en formato híbrido. A continuación, tenemos la participación del maestro Rogelio Dánova Venegas, cirujano dentista de la Facultad de Odontología de la UNAM, especialista en atención primaria por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, maestro en ciencias odontológicas en el área de biomateriales por la Facultad de Odontología. Actualmente tiene el nombramiento de técnico académico titular B de tiempo completo definitivo en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León. Su principal área disciplinaria de desarrollo académico es la odontología geriátrica y el laboratorio de prótesis bucal avanzada dentro de la licenciatura de odontología, en la cual ha impartido diversas asignaturas como laboratorio de rehabilitación protésica 1, 2, prótesis y odontología geriátrica, clínica de rehabilitación funcional y estética, entre otras más. Además, en su trayectoria docente destaca la creación del Laboratorio de Prótesis Bucal Avanzada. Asimismo, ha participado en 5 proyectos del programa de apoyo a proyectos para innovar y mejorar la educación, fungiendo en 2 de ellos como responsable y de los cuales se han derivado la producción de 25 videos, 38 animaciones 3D y una página web interactiva creados con la intención de fortalecer la enseñanza de procedimientos de laboratorio de prótesis bucal avanzada. Además, es autor del libro Prótesis Parcial Removible, libro interactivo de prácticas. Cabe mencionar el trabajo que ha realizado en conjunto con profesores investigadores de su dependencia de adscripción y de la Facultad de Odontología de la UNAM, así como de técnicos académicos del Instituto de Investigación de Materiales, para así conformar una red académica que ha dado como resultado 9 proyectos de investigación. Finalmente, en cuanto a distinciones y premios, dirigiendo alumnos, obtuvo el segundo y tercer lugar en el Encuentro Nacional e Iberoamericano de Investigación de Odontología del 2018 en área de investigación básica, y también obtuvo el reconocimiento sobresaliente del desempeño 2020 como facilitador en el área de odontología por la DESI de la ENES Unidad León. De la misma manera, me complace presentar a la doctora Gabriela Hernández, quien es especialista en periodoncia e implantología por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con la maestría cuenta con la maestría de educación por la Universidad Tecnológica de México y se encuentra certificada por el Consejo Mexicano de Periodontología. Además, es miembro de la Asociación Mexicana de Periodontología. Actualmente es profesora asociado B tiempo completo de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León y fungió como responsable de la licenciatura de odontología de esta escuela y coordinadora del área de periodoncia del 2019 al 2022. Actualmente es coordinadora de la especialidad de periodoncia e implantología oral de la Escuela de Estudios Superiores Unidad León. Bienvenidos sean y estamos listos para escuchar su presentación. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Comenzaremos con la presentación de ambos manuales, de mi compañera Gabriela y el de su servidor Rogelio Venegas. Sí, ok. Bueno, el libro del cual soy autor es un manual de prácticas, es un manual interactivo de prótesis parcial removible. Este libro surge, o este manual surge basándonos en una justificación. La principalmente es que el edentulismo parcial y total son el resultado de factores que en México revelan desigualdades e inequidades, afectando la calidad de vida de los pacientes, sobre todo los pacientes adultos mayores. Este problema es una situación injusta en México y comúnmente en nuestro país la atención odontológica de este tipo de pacientes se brinda solamente o principalmente a nivel de la práctica escolarizada. Esto ya que en la práctica privada es una atención que se considera de alto costo y que comúnmente este tipo de pacientes pues no tiene la solvencia económica para poder hacerlo. Por tal motivo a nosotros nos surgió el interés por generar este libro, el cual reforzara la educación de nuestros estudiantes de licenciatura en el área de la rehabilitación de la prótesis parcial removible. Aquí lo que nosotros abordamos es que teníamos la intención de elaborar un libro que tuviera los suficientes recursos digitales
que le ayudaran al estudiante a comprender con mayor facilidad todos los conceptos y todos los pasos para poder realizar una rehabilitación de prótesis parcial removible. El alcance de este libro, a partir de que ya lo materializamos y actualmente pues ya está publicado, es que va a impactar en 2 planes de estudio a nivel de nuestra licenciatura, mejor dicho, de nuestra Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León, en el programa o plan de estudios de la licenciatura en odontología y en el plan de estudios de la opción terminal en técnico dental. Y en total, pues se puede aplicar en un total de 7 asignaturas con una proyección hasta 140 alumnos. De igual manera, cuando nosotros hicimos la revisión de los contenidos temáticos que queríamos abordar con este libro, pudimos visualizar que el alcance también de este libro no sería solamente a nivel de nuestra dependencia, sino también podría utilizarse en 4 planes de estudios de las licenciaturas en odontología y opciones técnicas ofertadas por la UNAM. Actualmente, con una proyección mínima de 3 asignaturas por cada uno de estos planes, con una proyección aproximadamente de unos 100 alumnos, dependiendo de la matrícula de los estudiantes de cada dependencia. Ok, los principales objetivos de aprendizaje de este libro es que estamos totalmente interesados en que nuestros alumnos pudieran comprender diferentes conceptos, diferentes procedimientos, cómo es que se realiza un paciente déntulo, cómo es que se clasifican los pacientes edéntulos, cómo se aplican ciertos principios que son de vital importancia para la comprensión y el diseño de una prótesis parcial removible, como son los principios de Applegate, y conocer los diferentes componentes. Este es un punto muy importante para nosotros porque revisando la literatura que está disponible para nuestros estudiantes, nos dimos cuenta que sí hay una vasta literatura, pero no había los recursos audiovisuales o digitales que pudieran facilitar la comprensión de estos componentes de las prótesis parciales. De aquí radicó la importancia de que nosotros hiciéramos en este libro diferentes animaciones, diferentes prácticas que pudieran estar complementadas con videos, tutoriales en los cuales nuestros estudiantes pudieran, pues, viéndolo una y otra vez en el tiempo que ellos estuvieran disponible, pues de esta manera comprender y poder llevar a cabo las prácticas, pero sobre todo comprender cómo es este procedimiento que a veces resulta tan complejo con tan solo leer un libro que no tiene esos complementos para facilitar el aprendizaje. Otro punto importante que nos resultó es que conjuntamos diversas herramientas digitales de licencia libre para que nuestros estudiantes pudieran realizar prácticas desde sus hogares, en sus computadoras, con la finalidad de diseñar de manera digital y darles los grosores y las formas y de esta manera posiblemente con esos diseños que ellos obtenieran, tener la posibilidad de materializarlos mediante la tecnología de impresión 3D. Entonces, a partir de estos objetivos de aprendizaje fue que nosotros diseñamos este manual interactivo de prácticas. Ok, el contenido del manual de prácticas interactivo, el primero de ellos es que el alumno tiene un apartado, un capítulo en donde se le explican las fases del tratamiento de un paciente parcialmente déntulo, el cual comprende pues desde hacer una historia clínica, hacer un interrogatorio, obtener auxiliares de diagnóstico como son modelos de estudio, radiografías, fichas periodontales, las cuales todo esto en conjunto le ayuda al estudiante a poder trazar una ruta clínica que aunque es un manual interactivo de prácticas, pues el contenido es muy importante porque a partir de este capítulo el estudiante se ve envuelto y se ve informado de cómo es que se debe de realizar esta rehabilitación de un paciente parcialmente déntulo. Ok, y el segundo capítulo comprende el análisis de modelos parcialmente déntulos. Aquí nosotros lo que hicimos fue digitalizar diferentes versiones de pacientes parcialmente déntulos con la intención de subirlos a una nube e insertar los links de visualización y posiblemente también de descarga
para que nuestros estudiantes pudieran comprender cómo es que se hace un análisis de estos modelos parcialmente dentulos sin la necesidad de estar invirtiendo una cantidad extra en comprar modelos de yeso y ellos recortarlos y hacer un sinfín de procedimientos que complican de cierta manera el poder aprender cómo se hace este análisis de modelos. El siguiente capítulo nos resultó bastante importante de desarrollar, de hecho es el más complejo que realizamos y es el que comprende los componentes de la prótesis parcial removible. De igual manera aquí nos dimos a la tarea, mis colaboradores, profesores y estudiantes, en realizar de manera digital, en softwares de licencia abierta, los diferentes componentes y dentro de este capítulo, aparte de que vienen las animaciones, pues vienen unas información en la cual el estudiante puede ver en qué casos se puede aplicar ciertos componentes, en qué casos no, en qué casos es mejor realizar los diferentes tipos de conectores mayores, conectores menores, y sobre todo que tiene la posibilidad de visualizarlo a gran escala o microescala porque estas animaciones 3D las puede manipular a disposición las veces que él quiera y la importancia es de que pueda comprenderlo e inclusive más adelante vamos a ver que hay un capítulo en donde él puede realizar también estas animaciones desde sus computadoras con la intención de que sea más fácil el aprendizaje de estos componentes de las prótesis parciales. El siguiente capítulo dentro del contenido se enfocó en el paralelizado y diseño de las prótesis parciales. Este capítulo nos pareció sumamente importante porque comúnmente es un capítulo que se deja exclusivamente para el técnico dental, que dentro de nuestra licencia, de nuestra plan de estudios está la opción terminal de técnico dental, pero también es importante que nuestros estudiantes de licenciatura en odontología lo comprendieran. ¿Por qué? Porque igual hay infinidad de información, pero comúnmente es información que es muy buena, pero no está muy bien explicada y se tiene que comprar diferentes instrumentos que son costosos, que son elevados y difíciles de adquirir para un estudiante de licenciatura que no tiene los recursos probablemente para hacerlo con facilidad. Y entonces fue que diseñamos que este paralelizado y diseño de prótesis parciales también se hiciera de manera digital en un software de licencia abierta. Este software permite cargar modelos ya predigitalizados por nosotros mismos y entonces el alumno los puede manipular y puede desarrollar la práctica que está correspondiente a este capítulo del libro. Posteriormente, cuando ya se hace este paralelizado, pues hay otro capítulo en el cual se le enseña al estudiante cómo se hace el diseño de estos componentes de las prótesis parciales en un software 3D de acceso libre. Este software, nosotros nos encargamos de que en este capítulo se detallara cómo es que se hace ese diseño de retenedores mayores, retenedores menores, conectores, barras linguales, barras palatinas, dependiendo de los grosores, las anchuras, las dimensiones necesarias para poder hacerlos. Entonces, el estudiante en este capítulo comprende cómo es que se puede hacer de manera digital y posteriormente pues refuerza el aprendizaje y el plus que también le dimos es que todos esos diseños digitales, el estudiante ya dentro de la escuela, dentro del laboratorio de prótesis bucal avanzada, él ya puede materializarlos a través de la impresión 3D, ¿sale? Esto con la intención de que él vea cómo es que ya está materializado y cómo es que ajusta en el modelo, cómo es que sella, cómo es que se le tiene que dar aún así algún ligero ajuste para que quede de mejor manera. También hicimos un capítulo en el cual comprende, bueno, mejor dicho, todos los capítulos contienen prácticas de índole analógica y de índole digital. Y cada una de estas prácticas viene complementado con un video tutorial en el cual lo hicimos mis colaboradores y yo, en el cual desarrollamos la explicación a detalle de cada una de las prácticas de manera analógica, en el cual con modelos reales empezamos a hacer las prácticas y posteriormente también lo hicimos de manera digital, con todo el material que ya teníamos digitalizado. De esa manera, pues entonces también reproducimos esta parte para poderlo hacer de manera digital y que el estudiante
en el software digital de licencia libre también lo pudiera llevar a cabo y le fuera más fácil, o mejor dicho, pudiera complementar su aprendizaje. Como conclusión quisiera decir que de este tipo de auxiliar didáctico, material didáctico, deja la opción para hacer más manuales en el caso del laboratorio del cual soy responsable, porque de esta manera podemos economizar recursos materiales. La digitalización y enseñanza a través de la era digital nos ayuda a eso y nos ayuda a que el estudiante no tenga que hacer una inversión muy cara y no tenga que estar mucho tiempo dentro de un espacio físico para poder llevar a cabo su aprendizaje. Por último, quisiera agradecer a mis estudiantes y a mis colaboradores, a mis alumnos Leopoldo, Sharon y Cintia, que estuvieron comprometidos con el proyecto, y a mis coautores, la doctora Trilce, la técnico protecista Carolina Díaz y el maestro Alberto Ayala. Por mi parte es todo y agradezco mucho la invitación a esta feria del libro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Danovan. Gracias también por la invitación a esta séptima feria del libro y por la presentación, doctora Fátima. Y bueno, a continuación les voy a platicar de este pequeño manual que realizamos en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León, que se llama Procedimientos Clínicos Periodontales en Simuladores. Este libro surge de un proyecto PAPIME que se realizó en el 2019 y ayudaron a su realización también otros compañeros, colegas periodoncistas, a los cuales también los quiero mencionar, la doctora Ana Lilia Guerra Barberena, el maestro Alejandro Nieto Ramírez y la especialista Carla Aguirre Jiménez. Bueno, quisiera nada más dar una introducción muy general para que pudieran saber de lo que estamos hablando, y pues es definir qué es periodoncia, que es un área de la odontología, es una especialidad de la odontología que estudia los tejidos que soportan el diente. Entre ellos está el cemento radicular, ligamento, hueso alveolar y encía. Para tales efectos, para que nosotros podamos realizar este estudio, es importante tener conocimiento de cómo realizar correctamente una evaluación diagnóstica y los tratamientos periodontales que involucran estos tejidos. Como ustedes están leyendo y les estoy hablando de esta introducción, pues todos estos tejidos solamente podemos realizar prácticas, o podríamos pensar en realizar prácticas directamente en el paciente. Eso ha sido a través de los años una controversia, debido a que ya con la creación de muchas herramientas para que nosotros pudiéramos mejorar nuestras prácticas de enseñanza, pues es importante poder investigar cuáles de las herramientas nos sirven para aplicar las habilidades o mejorar las habilidades de los alumnos sin tener riesgo o sin poner en riesgo la salud o la estabilidad del paciente. Es por eso que pensamos en realizar este manual, que es también un producto de un laboratorio de simulación que creamos por medio de tipodontos que simulan justo las condiciones de las enfermedades periodontales. Entonces, el objetivo de realizar este libro es realizar un manual el cual sirva como herramienta de apoyo para la enseñanza de procedimientos clínicos periodontales por medio de imágenes claras e información sintetizada. Ustedes van a ver, ahorita les voy a mencionar cuáles son los capítulos, pero van a ver imágenes que son a gran escala, que inclusive muchos de los alumnos que ya han tenido contacto con el libro me mencionan que podría ser inclusive ilustrativo para los pacientes, sin tener imágenes directamente clínicas, que muchas veces pudiera ser un poco molesto o un poco como impactante para los pacientes. El libro está compuesto por 4 capítulos, perdón. En estos capítulos se van avanzando conforme van aumentando de complejidad los tratamientos, iniciando por el diagnóstico periodontal. En este capítulo de diagnóstico empezamos a describir cuáles son las actividades que se realizan en una evaluación clínica inicial
y también describimos los instrumentos necesarios para esta evaluación, que uno de ellos justo son las sondas periodontales. En el mercado tenemos una gran variedad de tipos de sondas periodontales y en este libro se describe de manera sintetizada, clara, con fotografías a gran tamaño, porque finalmente son instrumentos que tenemos que visualizar muy claramente cuál es la diferencia entre ellos y también las sugerencias según la literatura para que nosotros podamos utilizar en nuestra práctica diaria. Por otro lado, este manual vamos a encontrar una serie de fotografías que van a estar colocadas de manera de espejo, diferenciando cuál es una posición correcta, cómo es una técnica correcta de realizar, por ejemplo, en este caso, una evaluación clínica y cómo es una forma incorrecta de hacerlo, para que los alumnos tengan una referencia de cómo lo deberían de hacer y si lo están haciendo de alguna manera, también identificar si es correcto o incorrecto. Entonces, de esta manera, inclusive una de las prácticas, una de las propuestas es de que ellos pudieran replicar estas fotografías en una práctica clínica en donde ellos pudieran corroborar si es correcta o no su técnica. Dentro del mismo capítulo también hablamos sobre las complicaciones más comunes que podemos encontrar en la evaluación clínica, que muchas veces pudiera ser un obstáculo en una correcta evaluación. Y esto lo sacamos debido a que en la literatura no se menciona una técnica con las condiciones que encontramos en pacientes periodontales. Esto es muy importante mencionarlo debido a que las prácticas y las fotografías que nosotros realizamos en este manual son en condiciones de enfermedad periodontal. Y es importante recalcar que en la literatura, en los libros, donde vienen estos capítulos, vienen condiciones de salud. Entonces los alumnos se pierden un poco cuando se enfrentan a la realidad en la clínica y no saben cómo realizar las técnicas correctas. Entonces, este es un libro que se apega a las condiciones que encontramos comúnmente en las clínicas, con las técnicas y apoyados en la revisión de artículos. Entonces, dentro de estas complicaciones, se dan sugerencias de qué es lo que se tiene que hacer antes, por ejemplo, una eliminación de cálculo, para que se pueda realizar una evaluación correcta. Otro de los registros muy importantes en el área de periodoncia para el diagnóstico es el sangrado al sondaje y la toma de nivel de inserción. Una de las grandes dudas que surge en licenciatura, este libro está dirigido principalmente a alumnos de licenciatura, es cómo se registran estos hallazgos clínicos, debido a que al momento de estar realizando el sondaje puede no haber sangrado y posteriormente se inicia. Entonces se explica en qué momento se tiene que hacer el registro y de igual manera se hace una explicación también muy clara y por medio de fotografías cómo tomar los niveles de inserción, ya que se debe de considerar ciertas medidas como la unión cemento-esmalte, margen gingival y profundidad de bolsa, que muchas veces son conceptos que ellos llegan a confundir. Entonces, de una manera clara podemos encontrar esta explicación en la toma de nivel de inserción en este manual. Una vez que terminamos este capítulo 1, que es toda la evaluación periodontal inicial que normalmente ellos hacen en las primeras citas, entonces entramos al capítulo 2, donde habla en el tratamiento de la fase 1 periodontal. La fase 1 periodontal conlleva tratamientos para disminuir la inflamación. Ya incluye una eliminación de cálculo más profunda, unas limpiezas más profundas. Para realizar estos tratamientos es importante identificar los instrumentos con los que contamos, que ellos pudieran identificar cuáles son las partes y cómo es la técnica adecuada para poder realizarlos directamente en paciente. Repito, aquí la opción es de que se hagan en tipodontos. El manual sirve para que sea un ejemplo y posteriormente, una vez que el alumno tenga esa habilidad, poder aplicarlo directamente al paciente. Pero de esta manera no arriesgamos que podamos lesionar la encía, que podamos lesionar los dientes. Entonces, bueno, en este capítulo se describe de manera general
cuáles son las características de los instrumentos manuales y las características o los diferentes instrumentos con ultrasonido que podemos utilizar en la fase 1, que es la fase de desinfección general de los pacientes periodontalmente comprometidos. Se describe también diferentes equipos que pudieran ser utilizados. Las fotografías que colocamos aquí son ejemplos de los equipos que comúnmente los alumnos llegan a adquirir a nivel licenciatura y que también ellos adquieren ya posterior, una vez que ya son egresados de la licenciatura, para su consulta privada. Entonces, uno de los mayores problemas que también veíamos es que ellos desconocían cómo se utilizaba estos equipos y también cómo podrían sacarle más provecho. Entonces, se hace una explicación de cómo se ocupa, cuáles son las puntas adecuadas a cada situación clínica y también cuál es la adecuada para cada zona anatómica. Entonces se hace una descripción de cada una de ellas, las recomendaciones según la literatura también para eliminar depósitos grandes de cálculo o para ya realizar una limpieza ultrasónica más minuciosa. Al igual que se describen las características de las curetas con las cuales realizamos una instrumentación manual. Esto también cumple la respuesta a la necesidad de que los alumnos, al momento de ver tantos instrumentos similares, presentan mucha confusión en saber cuál es el correcto para cada situación y cada zona anatómica. Entonces, de alguna manera pueden ver ellos en este manual de una manera sintetizada cómo poderlos identificar fácilmente. Posteriormente, hablamos en un capítulo 3 sobre las posiciones y los puntos de apoyo para la realización de la instrumentación. En la literatura también nos viene amplios capítulos un poco complicados y un poco difíciles de entender, y también en situaciones ideales cómo realizar esta instrumentación. Entonces, con este manual tratamos de llevarlo a la realidad y también que ellos pudieran realizar estas prácticas en un laboratorio de simulación de una manera más real. Entonces, se mencionan si es importante, cómo tomar el instrumento, dónde colocar los dedos, porque muchas veces justo cuando esta práctica se lleva directamente en paciente, al momento de no controlar la fuerza, pueden llegar a presionar inclusive hasta el carrillo de los pacientes. Entonces, es importante que ellos tengan este entrenamiento previo y en este manual también se propone cómo se podría realizar. Este es el capítulo en donde mencionan solamente las posiciones y posteriormente terminamos con el capítulo 4. El capítulo 4 que nos habla sobre principios de cirugía en procedimientos periodontales. Son procedimientos muy básicos, son procedimientos que probablemente son los que realicen a nivel la licenciatura. Evidentemente, normalmente los hacen directamente en paciente, claro, previo a un entrenamiento, previo a ver cómo lo realiza el profesor o su tutor en el paciente y posteriormente ellos lo pueden llegar a replicar. Sin embargo, el que nosotros podamos hacerlo directamente en unos tipodontos, ellos pueden controlar la fuerza, les puede generar una mayor seguridad y pueden mejorar sus técnicas sin que pongamos en riesgo la salud del paciente. Entonces, hablamos de temas muy generales como los tipos de incisiones que se pueden llegar a realizar, los tipos de colgajo, que son colgajo de espesor total, colgajo de espesor parcial, los pueden realizar directamente en los tipodontos y aquí se describe cuál es el instrumento con el cual los pueden realizar. Por último, en este mismo capítulo nos hablan también de los puntos de sutura básicos, como punto simple, punto en 8, en los cuales pues normalmente al realizar procedimientos quirúrgicos son los que comúnmente se utilizan. Entonces, es una vista muy rápida de procedimientos básicos que se realizan a nivel licenciatura. Es un apoyo también para los docentes, para que ellos pudieran realizar prácticas en un laboratorio, independientemente si tienen los tipodontos con condiciones periodontales, también los pueden realizar en los tipodontos
que utilizan para ciertos procedimientos como en operatoria. Y sin embargo, lo único que tienen que adquirir sería como unas encías con las condiciones similares a las de un paciente. Entonces, esto disminuye el riesgo, da seguridad a los alumnos y también es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje que utilizamos en la ENES. Por último, quisiera mencionar pues, que la simulación en odontología ha sido una de las prácticas comúnmente empleadas para realizar procedimientos en áreas como operatoria, endodoncia, odontopediatría y prótesis, existiendo una gran variedad de documentos disponibles con este fin. Sin embargo, la falta de conocimiento para realizar procedimientos clínicos periodontales en simuladores nos ha llevado a realizar prácticas directamente en el paciente. En este manual damos un ejemplo de qué podemos emplear la simulación para la enseñanza y para la evaluación clínica de tratamientos periodontales sin poner en riesgo la salud de nuestros pacientes. Entonces, como lo mencionaba, pues esto es una herramienta que se propone tanto a docentes, inclusive para los mismos alumnos, para que ellos pudieran tener en mente siempre estos conceptos básicos, estas técnicas básicas que les va a servir para toda su práctica clínica en la licenciatura y también en su consulta privada. Por último, bueno, quisiera agradecer a la Escuela Nacional de Estudios Superiores, nuestra institución donde trabajamos, por la facilidad que nos dan para presentar estos proyectos, por la confianza que ellos también nos tienen para que podamos proponerlos, a nuestra directora, la doctora Laura Costa, nuestra secretaria general, la doctora Concepción Arenas y el doctor Ruiz, quien me apoyaron para poderlo realizar. Y en la participación también del manual específicamente, quisiera agradecer a mi alumno Javier Juárez, quien nos estuvo apoyando muy cercanamente en la toma de fotografías y en la selección de algunos casos. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación de los ponentes y a todos ustedes por su asistencia. Los invitamos a seguir acompañándonos en las actividades de esta 7ª Feria del Libro de Ciencias de la Salud. Muchas gracias.